Monterrey. Carlos, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, mi querido Pepe. Mira, es una medida correcta, hay que decirlo. El presidente en esto acertó. Había que impulsar un aumento del salario mínimo. No ha tenido los impactos que decían los economistas y que había justificado no subirlo en el pasado. También es cierto, Pepe, que todavía es un porcentaje muy pequeño de la población el que se guía por el salario mínimo. Tengo aquí unos datos. Yo tengo mis datos. A ver si son buenos. Ahí te van. Menos de 6.4 millones de trabajadores son los que reciben directamente el salario mínimo. Sin embargo, este incremento puede tener un alcance mayor. Actualmente en México un total de 18 millones y pico de personas, 18 millones 300 mil personas, están dentro de la población ocupada y ganan hasta un salario mínimo. Sí va a haber una repercusión. Ahora, ¿qué tan real es el aumento del 20%? Porque tenemos que tomar en cuenta que ha habido una depreciación de la capacidad de compra con el salario mínimo de un 10%, números redondos, debido a la inflación y demás. Entonces, realmente el incremento es de un 10%. Ese es un primer punto, sin duda. Si ves la inflación en alimentos, que es como del 15%, Sí. y que le pega mayoritariamente a los que menos ganan, es aún más, o sea, aún menos la diferencia. Pero sigue siendo un aumento más importante que en el pasado. Ahora, esos datos que das, tus datos, sospecho que es para los trabajadores en general. Y los que están en la economía informal, Pepe, pues reportan lo que ganan, pero no se guían por las reglas formales, no tienen IMSS, no tienen una serie de cosas. En la economía formal es una proporción, yo creo que mucho menor de los trabajadores los que están recibiendo el salario mínimo. Pero bueno, va en el sentido correcto. La pregunta es qué tanto va a repercutir en las negociaciones salariales, en las negociaciones contractuales, que han estado muy rezagadas, Pepe. Digamos, las negociaciones contractuales de este año que termina pues han estado por debajo de la inflación y en algún momento van a empezar a pedir, oye, yo estoy negociando con la inflación esperada, pero luego resulta que la inflación esperada supera lo que habíamos dicho y no me compensas. Y eso es lo que vamos a ver el año entrante. La inflación de este año cerrará pues alrededor de 9. ¿De cuántos serán los aumentos contractuales para el año entrante? Por lo menos les resarcirán o no el perdido en este año o incluso lo que han perdido en los últimos 2 años y medio. Ahora, lo que a mí más me preocupa, Pepe, va por otro lado. O sea, qué bueno que aumentan los salarios, pero qué mal que no tenemos una política mucho más promotora del empleo formal. Tenemos un gobierno que está obstaculizando lo que podría ser una expansión muy importante del sector manufacturero por falta de electricidad, que ha disuadido inversiones en sectores muy regulados por la incertidumbre de las reglas del juego. Y si uno ve los datos de empleo formal, apenas estamos recuperando lo que teníamos antes de la pandemia y no hemos sido capaces de recuperar la tendencia previa a la pandemia. Entonces hay mucho que hacer también, Pepe, por el lado de promover el empleo formal. En los municipios de la frontera, en la frontera norte con Estados Unidos, el incremento fue incluso mayor, arriba del 30%, pasando de 260 a 260 pesos con 34 centavos. Aquí la pregunta a la gente, que además tiene toda la lógica, es no cuánto aumenta el salario, sino para qué me va a alcanzar. Digo, por supuesto es la pregunta, pero mejor que aumente a que no aumente. Sí, claro. Si hay una tendencia positiva. Pero insisto, y en la frontera, como está tan presionado el mercado de trabajo en Estados Unidos, hay mucha necesidad de trabajo eficaz para la economía de Estados Unidos y México ayuda a ello. Para mí la pregunta central no es cuánto sube el salario, sino por qué no podemos generar más empleo formal. Porque eso sí podría hacerse con una política mucho más pro crecimiento que este gobierno no está haciendo. Ahora, es cierto, si tú ves un dato muy importante que produce Coneval, que se llama la pobreza laboral es aquellos que recibiendo un ingreso no les alcanza para una canasta básica, y lo que hemos visto es, a pesar de esta curva que vimos de recuperación del salario mínimo, la pobreza laboral, Pepe, ha subido. Hoy una mayor proporción de los asalariados en México no les alcanza para esa canasta porque la canasta ha subido más rápido que los ingresos reales. Porque, insisto, muchos no ganan el salario mínimo, aún en trabajos muy básicos, y por lo tanto no tienen estos aumentos. Muy bien, pues gracias Carlos por este análisis, estos comentarios, por supuesto con uno.
y vamos a observar, no queda más que observar, a ver de qué manera se afecta o no se afecta la inflación. Dice el presidente que no tiene por qué afectarse la inflación. Tú eres el economista. Yo creo que la tendencia inflacionaria hoy no depende de estos salarios, el mínimo. Veremos si no hay lo que decíamos, una presión en el salario contractual, donde empiezan a decir, oye, yo quiero lo de la inflación, 9%, y ahí sí empiezas a tener una posible retroalimentación, que lo estamos viendo en la economía de Estados Unidos también, pero bueno, lo veremos el año entrante, que para hacerlo más complicado será un año de bajo crecimiento y por lo tanto de baja creación de empleo formal. Gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias a ti, Pepe. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.